erradicación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, y se dictan otras disposiciones, jurisdicción especial para la paz, conforme al pliego de modificaciones que se adjunta y en espera del aval del gobierno de las modificaciones. Está leída la proposición firmada por el honorable senador Alexander López Maya como ponente del Polo Democrático en esta comisión, señor presidente. Se abre la discusión, se concede el uso de la palabra al ponente, senador Alexander López. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar a todos los asistentes, a los colombianos que nos escuchan a esta hora y nos siguen a través del canal Congreso, a los representantes de las organizaciones de derechos humanos, ONGs, a los señores funcionarios del gobierno, a los colegas senadores y senadoras. Bueno, quisiéramos haber firmado la ponencia con el gobierno y con el acompañamiento que hemos venido dando a estos acuerdos de La Habana, pero hay dos o tres aspectos de fondo en los cuales no logramos un acuerdo con el gobierno que nos parece muy importante que sean tenidos en cuenta en esta ponencia que he presentado como senador del Polo y en representación del Polo Democrático Alternativo, porque esto fue consultado también con los senadores de la bancada. No para generar un ánimo divisorio, ni tampoco todas las especulaciones que se están dando en el país en torno a que el Polo se aleja de honrar los acuerdos de La Habana, no, todo lo contrario. Yo creo que como muchos queremos generar una serie de opiniones, posturas que tienen que servir para fortalecer este acuerdo de La Habana y, como lo hemos dicho todos, lograr que el desarrollo de ese mismo acuerdo genere la menor discusión en el país para que estos 55 años de violencia y de guerra que hemos vivido sean superados. Así que mantenemos nuestro compromiso férreo con la paz, nuestro compromiso con los acuerdos de La Habana, y queremos entonces, por intermedio de esta ponencia, generar Señor ministro de Defensa, por favor, está interviniendo un senador de la República. Continúe. Generar una serie de preocupaciones, muchas gracias, señor presidente, que tenemos en relación a la Justicia Especial para la Paz. El Polo siempre ha estado con la solución negociada del conflicto en el país, y eso indica que nuestro compromiso no es de ahora. Cuando fundamos nuestro partido, le dijimos a Colombia, en nuestros elementos fundantes de nuestro ideario, es que vamos por una solución negociada al conflicto, y nos mantenemos en esa postura y aspiramos que los acuerdos con el ELN se fortalezcan y se concreten en otro acuerdo que permita de una vez por todas pacificar al país, y aspiramos también que agentes del Estado y particulares que siguen auspiciando la guerra, la violencia y la persecución a los líderes de izquierda, a los líderes del movimiento social, también cesen su accionar, porque lo que se ha mostrado es que una vez firmado el acuerdo de paz en La Habana, lo que se ha venido es una arremetida de la extrema derecha que ha generado ya alrededor de 130 asesinatos en lo recorrido de este proceso. Vamos a referirnos entonces en esta ponencia al componente judicial del acuerdo. El acuerdo de paz crea una jurisdicción especial que hoy la estamos desarrollando en un acto legislativo por fast track, y hay que explicarle a los colombianos que ese acuerdo
de paz firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC es un acuerdo que contiene 6 ejes centrales y hoy estamos desarrollando uno de esos ejes que tiene que ver con una justicia especial a partir de un acuerdo que se da entre el Estado y la insurgencia. Pero hay que explicar también, y el país debe saber, porque yo no sé si intencionalmente o no, el gobierno y los voceros oficiales del gobierno, porque yo no soy ni el polo vocero oficial del gobierno, no les interesa ahondar en un escenario de información a los colombianos de que este acuerdo firmado en La Habana entre el gobierno y las FARC no solamente es para las FARC. Y eso hoy no lo entiende el país. Y el país no tiene esa claridad. Claro que este es un acuerdo que se firma con las FARC y en donde las FARC se someten a esta justicia especial que va a tener rango constitucional. Pero también hay que decirle al país, y se lo quiero plantear al Centro Democrático, y se lo quiero plantear al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que en algún tiempo estuvieron juntos, Centro Democrático y Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos, tenemos que recordarle al país, ¿sí? O los hombres de hoy del Centro Democrático, ¿cierto? Ya el nombre no borra el pasado, honorables senadores. El pasado ya fue, y el pasado es una realidad, así queramos ponerle nombres, apellidos y otros, o sea, quitarse esa vena de que quien le impuso a este país, a Juan Manuel Santos, fueron los que hoy conforman el Centro Democrático, es imposible ya terminarlo. Pero me quiero referir, no, yo no lo reelegí, senador Rangel, no participé de ese proceso y lo dije claramente, yo no reelegí a Juan Manuel Santos y no voté por él. Muchas gracias. Entonces, quiero referirme a que esta justicia especial para paz incluye, además de las FARC, incluye a agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, e incluye también a funcionarios del Estado, dentro de ellos funcionarios que violaron la ley en este país, inclusive funcionarios que participaron en el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe Vélez, quienes también van o podrían salir beneficiados por esta justicia especial para la paz. Eso hay que decírselo al país, porque eso no se lo están diciendo ya los colombianos. Entonces aquí hoy el imaginario del país es que esto solamente es entre las FARC y el gobierno. No, el gobierno tiene que ser eso absolutamente responsable, porque muchos de los funcionarios que hoy están presos, exfuncionarios que hoy están condenados, fueron compañeros de gobierno del hoy presidente Juan Manuel Santos, quienes también podrían verse beneficiados en esta justicia especial para la paz, así como también miembros de la fuerza pública que violentaron la constitución política del ordenamiento legal en este país. Se les aplica también a policías y miembros del Ejército Nacional, como también a particulares. Y es tan amplia esta justicia especial para la paz que inclusive llega a cubrir también el paramilitarismo de Estado que se desarrolló en este país y que aún se desarrolla sin que ese tema sea resuelto en Colombia, porque hasta particulares y terceros que financiaron grupos paramilitares, que llevaron bloques completos a las regiones para desaparecer, para descuartizar, para asesinar, para violar y para cometer delitos de lesa humanidad, muchos particulares, terceros, van a ser beneficiados también con esta justicia especial para la paz. Eso hay que decírselo al país, señores ministros y senadores, voceros oficiales del gobierno de estos asuntos. Así que esta es una justicia especial para todos los actores del conflicto. Presidente, hay demasiada bulla. Yo, de verdad, mire, asesores en reuniones y así es muy complicado avanzar en mi... Le sugiero
respetuosamente por tercera vez a los asesores que si van a generar aquí tertulia, no lo hagan dentro de la sesión, pueden hacerlo en el salón contiguo o en el pasillo vecino a este auditorio. Va para todos los asesores. Senador Alexander, continúe. Gracias, señor presidente. Entonces, haciendo esa claridad, quiero entonces también dejar una constancia que algunas ONGs quieren dejar a propósito de la intervención del senador Amin, que quieren darle la claridad al senador Amin y al Centro Democrático en relación a su postura con la Justicia Especial para la Paz que hoy se discute, y es en el sentido de que ellos no están en contra de los acuerdos ni de la Justicia Especial para la Paz que se ha planteado aquí. Dicen textualmente: la suscripción del acuerdo final suscrito el pasado 24 de noviembre entre el gobierno y las FARC contempla un sistema que busca responder de forma integral y coordinada a las obligaciones a las víctimas en el conflicto armado. En particular, subrayamos que la creación constitucional de la JEP es fundamental para lograr un equilibrio entre las exigencias del respeto por los derechos de las víctimas, los fines del proceso de paz relacionados con la dejación de las armas, la reincorporación de los excombatientes y el desmantelamiento de las estructuras que permitieron las atrocidades de la guerra. Además, la Justicia Especial para la Paz otorgará sostenibilidad al proceso de paz, ya que instaura un sistema especializado que le dará un cierre jurídico definitivo y global al conflicto armado. En ese sentido, reiteramos nuestra disposición y compromiso con la construcción de la paz en Colombia. Este documento lo firma, y se lo voy a transmitir a usted, senador Amin, la Casa de la Mujer, el CINEP, Programa por la Paz de Justicia, Comisión Colombiana de Juristas, la MOE, la Misión de Observación Electoral, el CINEP, el Foro Nacional por Colombia y Frederick Ebert Stephen de Colombia, FESCOL, Camila Gamboa, Centro de Estudios Interdisciplinarios de Paz, y Viva la Ciudadanía, como también Reiniciar. O sea, reafirman su compromiso con los acuerdos para que eso pues quede absolutamente claro. Quiero dar como constancia también esto en el acta del día de hoy, señor presidente, estas organizaciones de derechos humanos. Siendo este entonces, señor presidente y honorables senadores, el componente judicial que crea el acuerdo de paz, quiero referirme entonces a unos pronunciamientos que se hicieron por parte del señor presidente de la República y miembros de las FARC, momentos previos a la firma del acuerdo en Cartagena y a la firma del acuerdo aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. Y quiero referirme a esto porque esto tiene que ver de manera especial con el contenido de los acuerdos que, a mi modo de ver, en dos o tres aspectos centrales en relación a las víctimas están incumpliéndose por parte del presidente de la República. El presidente de la República el 27 de septiembre en Cartagena dijo: este es un acuerdo que honra a millones de víctimas del conflicto armado y protegemos sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Crea un complemento de justicia transicional donde se respetarán los derechos a las víctimas de manera integral. Esto lo dijo el presidente Santos en relación a las víctimas. También dijo el presidente Juan Manuel Santos ese día que quiere rendir un homenaje a las víctimas el mismo 27 de septiembre de 2016, momentos previos a la firma del acuerdo en Cartagena. Y este homenaje se lo rindo a las víctimas inocentes, a los defensores de derechos humanos, a las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y a tantas mujeres que en medio de las lágrimas abonaron el camino para la paz. También dijo el señor presidente de la República, mucho antes y a unos meses de haber sido reelegido, dijo el presidente Juan Manuel Santos: estamos inspirados en los derechos de las gentes, en la tradición constitucional colombiana, y es un homenaje a las víctimas que vamos a hacer con el proceso de paz ocasionada en razón al conflicto que buscamos superar y en consideración al trabajo que nos compromete cada día más.
De la misma manera, el comandante Timochenko, el 27 de noviembre, momentos previos a la firma, y lo dijo también en su discurso al momento del acto que ratificaba los acuerdos de La Habana, dijo: gloria a todos los caídos y víctimas en esta larga conflagración que hoy termina. En nombre de las FARC ofrezco sincero perdón a todas las víctimas del conflicto por el dolor que hayamos podido ocasionar en esta guerra. Esto fue en noviembre 27 del año 2016. Ya después, en el Teatro Colón de Bogotá, se manifiesta el presidente de la República que dice: logramos este acuerdo para que el desangre termine y no haya más víctimas. Las víctimas pueden hacer valer sus derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición. Y sigue diciendo el señor presidente de la República que el objetivo de este acuerdo es que los responsables de los graves crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad serán investigados, juzgados, sancionados, deberán decir toda la verdad, reparar a sus víctimas con sus bienes. Estoy generando una serie de elementos, senador Roosevelt, usted que es coordinador de ponentes, a propósito de la ponencia que usted ha radicado, que tengo una serie de propuestas para que esto se ajuste a lo acordado estrictamente en La Habana. Lograremos con la justicia transicional, dijo el presidente Santos, que nuestras instituciones, en aplicación del derecho internacional, que las víctimas puedan hacer sus derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición. Dijo también, en su momento, el líder de las FARC, comandante Timochenko: reiteramos nuestra petición de perdón por las consecuencias que hayan podido provenir de nuestras manos y de nuestras acciones. Eso en relación a los discursos previos a la firma del Acuerdo de Cartagena y al Acuerdo del Teatro Colón. Más adelante, ya en la versión final del acuerdo, que fue firmado por las partes, establecen lo siguiente en el preámbulo del acuerdo final: los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, a la justicia y a la reparación, el derecho de los niños, las niñas y adolescentes y el derecho a la libertad de culto y su libre ejercicio, el derecho fundamental a la seguridad jurídica, harán parte de los acuerdos que conforman este nuevo acuerdo final y contribuyen así a la satisfacción de los derechos fundamentales, como los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Y más allá, dice esa introducción al acuerdo final, además de la participación, el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de cultura y tolerancia. Y más adelante dice la introducción que los espacios que promuevan el reconocimiento a las víctimas, el reconocimiento y el restablecimiento de sus responsabilidades y en general por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar las oportunidades de paz. Punto quinto, en el cual estamos en este momento del acuerdo. Desde el encuentro exploratorio de 2012 acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea un sistema integral de verdad, justicia, repetición y reparación. Esto pues en tratándose el derecho de las víctimas. En el capítulo quinto del acuerdo. En ese mismo capítulo quinto del acuerdo habla del reconocimiento de responsabilidad con las víctimas. Y dice así: no vamos a intercambiar impunidades en relación a las víctimas cometidas en crímenes graves cometidos por agentes del Estado y miembros de las FARC. Ojo, no vamos a intercambiar impunidades, un elemento central que se tiene aquí en los principios del acuerdo, dentro de los 10 principios. Otro principio es la satisfacción de los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables, y aquí hay una negociación, y más adelante me voy a referir a eso. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué el senador Alexander reitera los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación integral? ¿Por qué está reiterando tanto esto? No, porque me estoy aplicando estrictamente
honorables senadores, a los principios, a los discursos y al contenido en el punto 5 de los derechos de las víctimas, senador Rubén Rodríguez, usted como coordinador ponente. No me estoy alejando un ápice de lo que se acordó en La Habana. Y por eso hago especial énfasis en ese tema. El esclarecimiento de la verdad, esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas y de la sociedad específicamente. Otro principio, la reparación de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Senador Roosevelt, ustedes en su ponencia, vamos entrando en detalles, ustedes en su ponencia dicen que las víctimas que serán tenidas en cuenta serán solamente las víctimas de delitos graves. Y aquí empezamos con las diferencias, con las profundas diferencias que tenemos aquí en relación al derecho de reparación de las víctimas. Aquí se habla de la generalidad de las víctimas, y en la ponencia de ustedes están hablando de que solamente las víctimas que serán de especial protección en reparación integral serán las víctimas que hagan parte en el reconocimiento por graves delitos al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en Colombia. Enfoque de derechos. Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre puntos de la agenda, y en particular sobre el punto 5, deben contribuir a la protección y a la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Y eso significa a la participación de las víctimas justamente en la Justicia Especial para la Paz, que hoy no están representadas las víctimas aquí. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ojo, honorables senadores, principios del acuerdo: el derecho de las víctimas a participar en los puntos de la agenda y especialmente a contribuir para que las víctimas tengan un goce efectivo de los derechos de todos y todas de manera general. Es que quería leer esos principios como elementos fundantes de la intervención que voy a hacer a propósito de cada uno de los artículos donde he presentado las modificaciones. Consideramos que el acto legislativo o el proyecto de acto legislativo de Justicia Especial para la Paz requiere una serie de ajustes, señor Ministro de Justicia y señor Ministro de Defensa. Ajustes que deben de estar en consecuencia y en responsabilidad con lo que se firmó en La Habana. Las partes lo dijeron en su momento: las víctimas son el elemento central de este acuerdo, y hoy las víctimas no son el elemento central de este acuerdo. Y ya me voy a referir a eso y por qué considero que las víctimas del conflicto armado no son el elemento central de este acuerdo. Se requiere garantizar la autonomía de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Aquí tenemos un grave problema. En Colombia hay registradas casi 40.000 personas desaparecidas. Esa comisión de búsqueda debe tener plena autonomía a la hora de iniciar ese proceso de esclarecimiento de la verdad de qué pasó con más de 40.000 personas que hoy están desaparecidas en este país con ocasión del conflicto armado. Claudia me dice que son 20.000 más, 60.000. La cifra oficial de la Comisión de la Verdad. Sí, como cifra oficial de la Comisión de la Verdad. Ahí tiene que existir plena autonomía para que esa comisión actúe con todas las garantías y sin que tenga la conducción, la orientación o el manejo financiero, económico y político del gobierno de turno o quien esté al frente del manejo del Estado en ese momento. Incluir como principio en la Justicia Especial para la Paz el derecho internacional a los derechos humanos y dar mayores garantías a las comunidades indígenas, afros, el cumplimiento estricto en la conformación del reglamento de la sanción al momento de actuar y entrar en vigencia la Justicia Especial para la Paz. De la misma manera, queremos hacer una especial interpretación, pero generar nuestra preocupación como también la de muchas ONGs, senador Amin,
que en este capítulo nuevo que incluyeron en la ponencia en relación a la responsabilidad de mando y a la forma como van a llegar los agentes del Estado y los particulares a esta justicia especial para la paz, nos parece contrario inclusive a lo que dice una asociación, el doctor Jaime Ruiz, quien es representante de militares retirados, dice que el gobierno los engañó con la Justicia Especial para la Paz. Y allí me surge una gran pregunta, y yo quisiera preguntarle, ya le he enviado una carta a propósito de este tema de responsabilidad de mando, desde la semana pasada, que hasta hoy no me lo contesta ni el presidente de la República, ni tampoco los voceros de las FARC o los negociadores de las FARC en relación a este capítulo séptimo que tiene que ver con la responsabilidad de mando. El doctor Jaime Ruiz o el general Ruiz, yo realmente no lo conozco, dice que el gobierno no los engañó. Y a propósito de esto, en una de las reuniones en calidad de ponente con los demás ponentes y con el gobierno, yo preguntaba si este capítulo séptimo hacía parte de los acuerdos de La Habana. Le pregunté al gobierno y el viceministro del Interior me dijo que esto era un acuerdo entre el presidente y las fuerzas militares. La pregunta que yo quiero, o la respuesta que yo quiero tener y que quieren tener los colombianos, es cuál fue ese acuerdo. ¿Hubo otra negociación con los militares? Y si hay un acuerdo entre los miembros de la fuerza pública, yo quiero conocerlo y el país debe conocerlo. O sea, ¿cuál fue ese acuerdo entre las fuerzas militares y el presidente Santos en relación a este nuevo capítulo que se ha traído a la Justicia Especial para la Paz? Y yo tengo que advertir esto: esta postura nuestra no es una postura contra las fuerzas militares, porque Roy Barreras lo decía ahora, el senador Roy Barreras. El 99% de nuestras fuerzas militares cumplen con la Constitución y la ley. Estamos hablando de un 1% o menos de miembros o exmiembros de la fuerza pública que hoy están condenados o están siendo investigados por violar la Constitución y por no cumplir su mandato constitucional, que desde la perspectiva de nuestra legislación tenía la responsabilidad de garantizar la vida, honra, bienes, acreencias y demás derechos y libertades, y no convertirse también en agentes violadores de derechos humanos en este país. Y yo quiero también que el país lo entienda. O sea, aquí hoy la Justicia Especial para la Paz no está juzgando a las fuerzas militares en sí. La Justicia Especial para la Paz le abre un espacio muy importante que deben tenerlo además los miembros de la fuerza pública que transgredieron el ordenamiento judicial y constitucional de este país. Pero esto no es un juicio que se le esté haciendo aquí a los miembros de la fuerza pública, eso debe quedar absolutamente claro. Es cierto que generales, coroneles, tenientes, muy pocos, se aliaron y se asociaron con el paramilitarismo y con delincuentes para violentar los derechos de civiles inermes en este país. Y esos militares tienen cabida también en esta solución al conflicto armado que se está logrando hoy, pero no con unas condiciones más ventajosas como las que establece este capítulo especial. Yo no entiendo de dónde habla el señor Ruiz, representante de los militares en retiro, que yo no creo que él sea representante de delincuentes que violentaron las normas de este país. Yo no creo o no veo en dónde se les incumplió el acuerdo. Y lo primero que quiero conocer, inclusive antes de la plenaria, señor presidente, señor secretario, quiero que por su conducto el país conozca y esta comisión de cuál acuerdo o cuál fue el acuerdo entre los miembros de la fuerza pública o los representantes de este señor Ruiz o lo que dijo en su momento el viceministro del Interior en esa reunión de un acuerdo entre el presidente y miembros de la fuerza pública sobre este capítulo nuevo, que por demás, señor ministro de Justicia, esto no hace parte de los acuerdos de La Habana. Este capítulo séptimo, según lo que he consultado
y me han comentado, no hace parte de los acuerdos de La Habana. Podemos estar o no de acuerdo con lo que establece el acuerdo de La Habana en relación a este tema particular que tiene que ver con las formas de investigar a miembros de la fuerza pública o a terceros. No me voy a meter en ese debate, ni me voy a meter en esa discusión. Sí, puede ser que estemos de acuerdo o no. Yo en lo personal hubiese preferido que en el acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno en relación al juzgamiento de miembros de la fuerza pública y de terceros hubiese quedado un tema mucho más explícito frente al tema de la verdad y la justicia y la reparación, porque en esta reforma constitucional las víctimas no van a quedar reparadas, las víctimas de agentes del Estado y de particulares no van a quedar reparadas integralmente, como es el mandato constitucional y como es el mandato del derecho internacional penal en este país. Y más adelante voy a generar esas observaciones para que se tengan en cuenta. Pero eso es un tema, insisto, que tiene que ver con un acuerdo que hizo las FARC y el gobierno nacional, insisto. Gústeme o no, fue lo que acordaron, pero el desarrollo de ese acuerdo, donde se da un juzgamiento especial para algunos exmiembros de la fuerza pública que cometieron delitos, puede conducir a la impunidad, y es lo que quiero remediar en esta... 10 minutos adicionales para el senador Alexander López. Imposible en 10 minutos, de verdad. Imposible en 10 minutos, yo le solicitaría más tiempo. Continúa, Alexander, vamos viendo. Muchas gracias, señor presidente. Cómo se desarrolla la intervención. Muchas gracias. Quiero referirme en ese tema para entrar en materia a lo siguiente. El ministro Cristo, antes de irse, que hoy no está, vino y intervino y se fue. Dice que la fuerza pública debe tener una ventaja militar estratégica. A mí sí me tienen que aclarar cuál es esa ventaja militar estratégica que debe tener la fuerza pública. Y yo no digo, vuelvo y reitero, no la fuerza pública, los exmilitares que cometieron delitos utilizando la investidura constitucional de garantizarle los derechos humanos y proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. Ventajas judiciales, yo creo que deben de estar equiparadas y revisarse a efectos de que las víctimas no sean revictimizadas aquí en esta Justicia Especial para la Paz, senador Roosevelt, y le solicito y le exijo que tenga especial interés en esta preocupación que tengo. Se habla aquí que los beneficios son para la fuerza pública, dijo el ministro del Interior, ¿sí? Hombre, yo creo que aquí no se trata de beneficios, aquí estamos en un acuerdo para resolver un conflicto. El único beneficiado aquí, o la única beneficiada, tiene que ser la paz y la verdad y la justicia. Pero aquí no podemos pensar de que aquí se hace un acuerdo de paz o para beneficiar a los guerrilleros, o para beneficiar a los militares, o para beneficiar a terceros, porque ahí sí estamos muy mal. Porque entonces aquí estaríamos hablando entonces de que los únicos beneficiados con este acuerdo de paz son con los que generaron las violaciones a los derechos humanos y no con las víctimas, que son finalmente los que tienen que ser los grandes beneficiados con un acuerdo de paz. Y eso debe ser absolutamente claro. Doctor Roosevelt, a propósito de su coordinación como ponente, muchos dirán, ¿pero por qué me refiero al senador Roosevelt? Porque usted es el coordinador ponente y debe velar porque estos principios constitucionales se apliquen de manera integral como lo están requiriendo las víctimas. Este proyecto de acto legislativo o la ponencia del gobierno no se refiere de manera explícita a la reparación integral, restringe el universo de víctimas, restringe el derecho a las víctimas a la reparación integral y exonera indebidamente el derecho de reparar las víctimas. A este tema quiero referirme, señor presidente, y a los ponentes. En el artículo 17 de la ponencia
ustedes se refieren a los derechos de las víctimas. Artículo 17, senador Roosevelt. Y ustedes dicen que las víctimas, en el marco del artículo 17, reparación integral, en el marco del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, el Estado garantizará el derecho a la reparación integral de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. La pregunta que me hago yo, senadora Vivian, y las otras víctimas que no hacen parte de las graves violaciones de derechos humanos, ¿cómo quedan en esta reparación integral? ¿Quién define la condición de víctima grave? Si usted me dice, senador Roosevelt, que en su ponencia está establecido, que no la vi hasta el día de hoy, quiénes son víctimas graves y qué va a pasar con las víctimas que no son calificadas como víctimas graves, pues yo podría pensar en retirar por lo menos este artículo. Pero esto solamente va a reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En la ley 1448, a propósito de un comentario que hacen por acá, yo tengo buen oído, si queremos enmendar ese error, podemos aplicar la definición que se tiene la 1448 en relación a la ley de víctimas, porque es más garantista inclusive la definición de víctimas, porque deja la generalidad de las víctimas, y me parece que allá podríamos enmendar esa clasificación odiosa que quiere establecerse en esta ponencia, porque puede ser que le digan a cualquier mujer o a cualquier niño o a cualquier ciudadano que fue víctima del conflicto, no, usted no está enmarcado dentro de la clasificación de víctima grave. Y yo creo que esa forma de clasificar a las víctimas es supremamente grave. ¿Qué es más grave, señor ministro de Justicia? Yo quiero que usted lo aclare. Aquí se dijo, y a propósito de todos los minutos que me gastó, señor presidente, manifestando lo que decía el presidente de la República, las víctimas son el centro del acuerdo, a las víctimas van a ser reparadas de manera integral, las víctimas tendrán todos los derechos, este acuerdo se hace por las víctimas, pero no por todas las víctimas, solo una porción de víctimas, senador Galán, porque en ese artículo 17, senador Roosevelt, ustedes están diciendo lo siguiente, que me parece supremamente grave: la reparación a las víctimas será garantizada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva. ¿Cómo así que adecuada y diferenciada? Las víctimas son víctimas. ¿Cuál es la diferenciación que va a tener esto, senador Barón? Pero eso no me parece tan grave. Priorizando la distribución de las medidas de reparación entre las víctimas, teniendo en cuenta el universo de las víctimas del conflicto armado y buscando igualdad en el acceso y la equidad en la distribución de los recursos disponibles. Ojo con eso. ¿Cuáles son los recursos disponibles entonces para las víctimas? O sea, que ustedes están haciendo una justicia especial para la paz con reparación integral. Yo sí quiero que antes de que votemos esto, señor presidente, a mí me expliquen cuáles son los recursos disponibles para reparar a las víctimas, porque yo tengo aquí, dentro de la información que hemos recaudado, que en el universo de víctimas, hasta el año 2014, teníamos registradas un universo de 8.600.000 víctimas. Y la pregunta que yo me hago es, ¿los recursos disponibles hasta cuándo alcanzan? ¿Hasta 100 víctimas? ¿200 víctimas? ¿300 víctimas? Pero algo mucho más grave, senadora Vivian. La reparación integral en la justicia especial para la paz será bajo los criterios y principios legales de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal. Senador Motoa. O sea, la reparación de las víctimas son llevadas a la disponibilidad fiscal del Estado. Pues el Estado no tiene disponibilidad fiscal. Si yo recojo todos los discursos del ministro Cárdenas en reforma tributaria, lo que él nos dijo es: si no le aplicamos estos impuestos a los colombianos, este país se despiporra y se quiebra. O sea que se vienen más impuestos. ¿O cómo van a ser? Senador Barón, senador Galán, con usted lo ha acompañado como presidente de la Comisión de Víctimas a muchas reuniones. Las víctimas no esperan la disponibilidad. Usted no le puede decir a una víctima:
porque yo creo que en esos eventos que se hacen, senador Galán, donde las víctimas van con toda la fe del mundo a participar y a contar su verdad, a las víctimas no le pueden decir no vuelva en 10 años porque hoy no hay disponibilidad fiscal. Esto es muy grave. Si la reparación de las víctimas la conectan o la ponen a depender de la disponibilidad fiscal, las víctimas están por fuera de este acuerdo de paz, punto. Ese inciso tiene que ser retirado de la ponencia. Yo creo que tiene que tener un inciso mucho más serio, mucho más preciso, porque entonces yo me imagino a un ministro de Hacienda o a un presidente de la República, no, es que aquí el Congreso votó que las víctimas se reparaban, senador Benedetti, de acuerdo a la disponibilidad fiscal. Eso fue, entonces van a decir, eso fue lo que aprobó el Congreso en Fast Track, y yo no creo que el Congreso esté en esa disponibilidad. Bueno, por lo menos les doy el beneficio de la duda a mis colegas en el artículo 17, porque personalmente yo solicitaría, senador Motoa, si es derrotada mi ponencia, que estos 2 o 3 artículos sean separados de la ponencia, y yo votaría en contra este artículo especialmente, que tiene que ver con las garantías reales de las víctimas a su derecho a reparación integral. Por eso me gasté tanto tiempo dejando la definición de víctimas que daba el propio presidente de la República y que tiene el mismo texto del acuerdo. El mismo texto del acuerdo nos lleva hacia allá. Entonces quisiera, señor presidente, que eso quede absolutamente claro y definido en relación a estos temas, porque aquí estamos hablando de las víctimas no están aquí hoy, pero deben hacer presencia. Aquí tengo la gráfica. Paso al siguiente punto de fondo, señor presidente, que es el tema de los agentes del Estado. ¿Sí? Vuelvo y reitero que este tema no fue parte de los acuerdos de La Habana. Insisto, el texto de los acuerdos de La Habana, personalmente no hubiese firmado un texto de esos, pero el gobierno salió aquí con un capítulo nuevo. Yo espero que se acabe la reunión allá, señor presidente. ¿Listo? Personalmente, presidente, no hubiese firmado esto colombianos, pero, insisto, honramos la palabra. Este texto, el capítulo 7º que introdujeron en la ponencia, yo estoy solicitando retirar el artículo 7º de la ponencia, señor presidente, que tiene que ver con la responsabilidad de mando y que tiene que ver obviamente con los beneficios que van a recibir miembros de la fuerza pública y agentes del Estado, en particulares que violentaron el ordenamiento constitucional. Eleva el rango de constitucional la equiparación de las reglas operacionales de las fuerzas militares con las normas de derecho internacional humanitario. Además, esto es muy grave, señor ministro de Defensa, y es que están sacando a las fuerzas militares del Estatuto de Roma, de la protección especial que tiene el Estatuto de Roma, y en ese sentido creo que pueden estar generándole un grave perjuicio a estos agentes del Estado que quieren en un momento dado acogerse a este tipo de justicia. El artículo 23 que voy a comentar a propósito de este tema establece lo siguiente, pero no sin antes voy a aplicarme el artículo 21 y 22. Dicen que además del juzgamiento en la justicia especializada para la paz, los miembros de la fuerza pública deben incluirse en la valoración de la conducta de los miembros de la fuerza pública que violentaron el ordenamiento legal. Se tendrán en cuenta las reglas operacionales vigentes en el momento de la comisión del hecho, siempre que no sean contrarias a la normatividad. Ojo con esto. Esto está por fuera del Estatuto de Roma, señor presidente. Si este inciso queda incluido, señor ministro del Interior, que los miembros de la fuerza pública en el juzgamiento o al llegar a la justicia especial para la paz tendrán en cuenta las reglas operacionales vigentes, pues obviamente los ponen, ¿cierto?, en un escenario de incumplimiento del artículo 28 del Estatuto de Roma.
y me parece muy importante que yo deje esa constancia el día de hoy. Pero ¿a qué me quiero referir particularmente en relación a esto? Y es el artículo 23, que trata de la concurrencia de la actuación de los miembros de la fuerza pública al momento de entenderse la responsabilidad de mando, que es supremamente grave. Y quiero que le pongamos especial atención a esto, senador Rubel, a propósito de las condiciones concurrentes para agentes del Estado. Mire, se entenderá a efectos del juzgamiento de los militares. Si esto queda así como está, las 4 condiciones concurrentes que ha puesto esta ponencia para la Justicia Especial para la Paz, pues va a llevar a la impunidad total. Y voy a referirme a lo siguiente: todos los miembros de la fuerza pública que violentaron el ordenamiento legal en este país y que participaron de masacres, de asesinatos a sindicalistas, de violación de mujeres, de violación de niños, de desplazamientos, van a salir impunes por esta vía, porque esta vía de jurisdicción especial en el artículo 23, senadora Vivian, establece: se entenderá que existe mando y control efectivo del superior militar o policial sobre los actos de subordinados cuando se demuestren las siguientes condiciones concurrentes. Y nos ponen 4 condiciones concurrentes para que se establezca la responsabilidad de mando. Primera condición, senador Barón: que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando. Listo, estamos en el territorio y en el mando del miembro de la fuerza pública, y que tengan relación con las actividades bajo su responsabilidad. Listo, están en el territorio. Segundo requisito o segunda condición para poder que sea responsable una de estas personas, que inclusive ya fue condenada por estos hechos o por estos delitos: que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir. O sea, dejan sujeto esto a la capacidad legal o a las condiciones materiales. Pues este señor dice: no, cuando estos soldados desarrollaron esta actividad, o este sargento o estos tipos desarrollaron esta masacre, yo no tenía la capacidad legal ni material de saber ellos qué estaban haciendo. Eso lo hicieron a mis espaldas. Y la responsabilidad de mando allí se rompe completamente, porque él no tenía capacidad ni material ni legal para actuar. Claro, él no era ni un fiscal en su momento, ni hacía parte de una jurisdicción específica. O sea, esto es una clara contradicción a la justicia penal militar y a la justicia ordinaria colombiana. Tercer requisito para que haya responsabilidad de mando: que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos, punibles conforme al nivel de mando correspondiente. Y cuarta, que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar y remitir la conducta. Esto es absurdo. Si se ocurrió la masacre, ¿cómo va a ser capaz de evitar ya una masacre que ya ocurrió? Los hechos ya ocurrieron, y ocurrieron dentro de su jurisdicción y mando, y lo hicieron sus subordinados. En la línea de mando, quien debería responder por la protección a la vida y honra de los colombianos, esa línea de mando no la cumplió, teniendo la condición material, la condición legal para evitar la violación de los derechos humanos, no lo hizo. Por esa vía, perfectamente quise traer algunos de los ejemplos que se pueden ir por esta vía. Algunos de los casos que, diríamos nosotros, más simbólicos de violación de derechos humanos en Colombia. Vamos a ver si encuentro esta partecita, señor presidente. Y me estoy refiriendo a que si se aplica estas condiciones concurrentes para los agentes del Estado, perfectamente la masacre en Mapiripán quedaría en la impunidad. Porque yo, por ejemplo, si yo soy militar y estoy condenado en este momento a 40 años por la masacre de Mapiripán, yo digo no, que se me aplique la Justicia Especial para la Paz y que se me aplican los 4 requisitos o las condiciones concurrentes
que me están dando para agentes del Estado. Y cuando habla de concurrentes es que las 4 condiciones se tienen que dar al tiempo y al momento, y ninguna van a dar, y por consiguiente se va a generar un escenario de impunidad total. Los falsos positivos en el caso de Soacha, más de 3.000 casos de falsos positivos que eran en la absoluta impunidad. Inclusive, por efectos del tiempo, muchos miembros de la fuerza pública que violaron el ordenamiento legal están tratando de dilatar los procesos esperando que salga esto. Claro, si yo estoy siendo juzgado por la justicia ordinaria, la justicia penal militar, pues me acojo a este tipo de justicia. Porque mientras la justicia penal militar o la justicia ordinaria les aplican penas entre 30 y 40 años, pues por aquí se van a ir con 5 años. Y si están presos o si están condenados, pues ya salen al otro día, una vez que ha aprobado esto. Y serían cientos de casos de militares, insisto, que violaron la Constitución y militares que violaron el ordenamiento penal en este país, que quedarán libres inmediatamente con ocasión de estas condiciones o de estas condiciones concurrentes. La masacre de la Tebaida, Quindío, los hechos del Palacio de Justicia, los condenados por estos hechos, los investigados, la masacre del 16 de mayo de Barrancabermeja, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, inclusive el asesinato de Luis Carlos Galán, con el mayor de los respetos, compañero senador, el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, los atentados contra Ida Bella y Wilson Arias, que ya tienen militares condenados, o terceros, porque esto aplica no solamente para militares, o aplica también para terceros, y los terceros van a esta justicia, a esta jurisdicción. En el caso de Wilson Borja. Perdón, senador Alexander, quiero hacer un comentario a la comisión. Ya estamos próximos a completar las 4 horas de sesión, entonces le pregunto a la comisión primera si quiere decretar la sesión permanente. Si lo quiere por unanimidad, señor presidente. Senador Alexander López, ha completado usted 50 minutos de tiempo en la exposición de la ponencia. Nos parece del mayor interés lo que usted ha mencionado y le concedemos 10 minutos adicionales. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia al señor presidente de la República. Ve, señor presidente de la comisión primera. Una interpelación. Concedida la interpelación, senador. Estoy pensando mucho en el presidente, no sé por qué. Sonido para el senador Juan Manuel Galán, por favor. Gracias, senador Alexander López. Gracias, señor presidente. Una interpelación muy breve, simplemente en ese punto que está tratando en su intervención el senador Alexander López. Yo considero que es importante que en las actas de este debate quede consignada la posición del gobierno nacional frente a este tema, frente a este punto en especial que está tratando el senador Alexander López sobre la responsabilidad de mando, sobre las 4 condiciones concurrentes y sobre los argumentos que él presenta en relación con los riesgos de impunidad que esto presentaría para las víctimas. Yo sí creo que es de la mayor importancia que el gobierno nacional responda sobre este punto particular y deje plasmada de manera oficial la postura del gobierno nacional. Gracias, presidente. Gracias, senador Galán. Continúe, senador Alexander López. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, creo que el tema ha generado una inquietud en los colegas, que es natural. Con los ponentes también tuvimos esa discusión. Me imagino que los otros colegas se pronunciarán en su momento, el senador Roosevelt, pero especialmente el gobierno, frente a las con condiciones de concurrencia para hacerlo. Y eso genera una serie de beneficios especiales para los miembros de la fuerza pública. Y yo le digo hoy al señor general, el comandante de las fuerzas militares, aquí hoy, a miembros de la fuerza pública que nos pueden estar viendo, el Estatuto de Roma crea una jurisdicción especial internacional y fue aprobado por el Congreso de Colombia. Y nosotros nos tenemos que aplicar estrictamente a eso. Y en el artículo 28 define la responsabilidad de los jefes y otros superiores. Es más, aquí hay un concepto, senador Galán, de justicia, que nos dice: el tratamiento especial para los miembros de la fuerza pública, dicen lo siguiente: se fundamentará, entre otras cosas, en el Código Penal colombiano, vigente al momento de la comisión del hecho, y no deberá sujetarse al derecho penal internacional. En efecto, no existe justificación alguna para que la calificación jurídica de las conductas cometidas por miembros de la fuerza pública no deban sujetarse
al derecho penal internacional cuando Colombia ha reconocido la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional en términos del Estatuto de Roma, la cual aplica para todos los responsables de cometer crímenes. Y nosotros, senador Roosevelt, se lo digo con el mayor respeto, nos estamos alejando del Estatuto de Roma con estos beneficios. Miren, aquí se pueden poner todos los beneficios que se quieran para los miembros de la fuerza pública para dejar tranquila a un poco de gente. Pero si esto no está en concordancia con el Estatuto de Roma, estamos cometiendo un error. Y en eso, pues obviamente quiero pues hacer especial énfasis. Quiero entonces terminar pues con la lista que teníamos de los casos que se tenían aquí registrados, ¿cierto? De los posibles hechos que podrían quedar en la impunidad. Pero también me quiero referir a muchos otros hechos, ¿sí? La masacre de 3 sindicalistas en Caño Seco, el genocidio de la Unión Patriótica podría quedar en la impunidad, o los máximos responsables no estarían sometidos al cumplimiento de estas normas. En fin, una serie de hechos muy concretos. Y en relación al tema de particulares que participaron, en este momento en la Fiscalía General de la Nación se encuentra en el puerto de San Alejo, o no sé cómo le llama el nuevo fiscal general, porque el nuevo fiscal general aquí vino y nos habló de una cantidad de cosas que hacían falta, pero nunca habló de en qué iban los procesos contra particulares que participaron en el financiamiento de los grupos al margen de la ley, que en este proceso están de agache. Inclusive no sé cómo van a ser, honorables senadores, acaba de salir una sentencia del tribunal, de la Sala Penal del Tribunal de Antioquia, en donde manifiesta que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables y no tienen ningún tipo de beneficio en relación a la participación de terceros en la financiación de grupos al margen de la ley. Y yo creo que aquí tiene que tener esto un ajuste que permita efectivamente aclarar estos temas y estos aspectos a efectos pues de que no haya un conflicto de competencias o dos posiciones en relación al tema. Mire, yo no voy a ahondar mucho en este tema. Hay un grupo de agentes del Estado y de particulares que están hoy condenados, otros en medio de la investigación. Por ejemplo, el exministro de Salud, doctor Diego Palacio, ha manifestado en la revista Semana que está interesado en acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Y tengo aquí otro poco de casos, no voy a hablar de los investigados, pero de condenas ya. La señora María del Pilar Hurtado, que podría acogerse a este tipo de beneficios. El señor Jorge Noguera, condenado a más de 35 años por vínculos con el paramilitarismo. Y otra cantidad de agentes del Estado, el número más de 10, 15 condenados, otros investigados, que como funcionarios del Estado participaron en la comisión de estos delitos según la justicia colombiana, y me refiero al tema de los particulares que hacen parte de este tema. Quiero entonces avanzar en esta presentación muy rápida entonces. Insistimos entonces en esta ponencia alternativa con el mayor de los respetos, saliéndonos pues ya de esa parte y dejando esas claridades, en la necesidad de que se cree la unidad de acompañamiento y participación de las víctimas en derechos en el sistema de justicia especial para la paz, con plena autonomía. Nos parece que es fundamental esta unidad de acompañamiento de las víctimas. Esto lo hemos construido, el tema de las víctimas lo hemos construido con algunas organizaciones de derechos humanos que han acompañado una parte de esta ponencia, con CODES, con representantes y voceros de las comunidades afrodescendientes e indígenas, y algunas recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas en relación a este tema para fortalecer la protección de las víctimas. También se plantea, que creo que ya lo cambiaron, el tema de la unidad de búsquedas, la unidad de búsqueda, que sea un ente autónomo. Tengo entendido que ese tema ya lo ajustaron y creo que queda como un ente autónomo, me parece que es muy importante. Por ejemplo, Naciones Unidas plantea, y lo presentamos en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que todos los órganos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz deben respetar y proteger, senador Roosevelt, y garantizar los derechos humanos de acuerdo a las obligaciones internacionales. Nos parece que este inciso, o incluir este como un parágrafo nuevo, de que todas
las instancias de la Justicia Especial para la Paz deben garantizar la protección de los derechos humanos y la Organización Internacional del Estado. De la misma manera, incluir en la unidad, en la participación equitativa entre hombres y mujeres, en la conformación de la Justicia Especial para la Paz. Avanzar en el tema de equidad de género no está. Eso es un tema que está faltándole a la ponencia por lo menos del gobierno y de los ponentes. Nos parece que allí tiene que haber un esfuerzo importante y brindar especial participación o por lo menos garantías para los grupos étnicos, especialmente los grupos afroindígenas, porque muchos de los miembros de la insurgencia, dentro de ellos hay afros, hay indígenas, y obviamente ellos tienen una jurisdicción o tienen una actuación especial allí en este tema. La justicia propia afrocolombiana, la cual e indígena, deberá ser construida con el tema de equidad de género y diversidad étnica, el tema de enfoque diferencial, que nos parece que no quedó bien definido en la ponencia, en la competencia o en la responsabilidad de terceros que se van a cobrar a la justicia especial. Creo que sustituyeron la palabra o volvieron y dejaron la palabra o, la han cambiado por la letra I. Creo que ahí ese tema también quedó subsanado, ¿no? Allí no tendría pues ninguna consideración, pero sí, señor presidente y doctor Roosevelt, de que en todas las expresiones de la Justicia Especial para la Paz que se hable de reparación, debe quedar la reparación integral en todos los momentos que se haga referencia a la reparación de las víctimas. Eso debe quedar allí. Y lo que hablaba anteriormente en relación a la definición de víctimas graves y agentes del Estado. Termino entonces, señor presidente, con lo siguiente. Yo creo pues que nosotros hemos querido reforzar en esta ponencia alternativa una serie de conceptos y elementos de juicio de valor que tenemos, que hemos recogido, insisto, no toda, algunos de ellos, especialmente en el capítulo de víctimas que he presentado hoy aquí, la debilidad que tienen los derechos de las víctimas acá. También he querido presentar la preocupación que tenemos frente a la responsabilidad de mando, y esto, insisto, esto no es un ataque a las fuerzas militares. El 99% de los agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, es gente honorable, es gente que le cumple a la patria y le cumple al país. Me estoy refiriendo a aquellos que en utilización de ese mandato que le dio el pueblo colombiano de proteger su vida, honra y bienes, violentaron el ordenamiento institucional de este país. Y creo que eso debe ser absolutamente claro. En ese sentido, señor presidente, he querido dejar esta ponencia esperando que los derechos de las víctimas sean el centro de este aspecto judicial y este aspecto de protección de derechos de las víctimas. Son elementos de fondo, señor presidente, especialmente en la reparación integral, sus derechos económicos, su derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Y creo, señor presidente, que es una ponencia que deja entrever una serie de preocupaciones que no solo... 2 minutos adicionales para el senador Alexander López. Preocupaciones que no solamente tenemos desde el Polo Democrático Alternativo, sino desde un grupo de ONGs que quieren aportarle a estos acuerdos de paz a efectos de que tengamos, como lo dicen todos, y quiero repetirlo, una paz completa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Alexander López. Continúa la discusión de la ponencia que ha explicado en detalle el senador López, y se le concede el uso de la palabra a la senadora Claudia López. Gracias, presidente. Perdón, senadora, ponente también de este proyecto de acto legislativo. Sí, muchas gracias.